hemos diseñado para la agenda 5 grandes temas. Primero, pues empezaríamos hablando de conceptos, algunas definiciones, empezar a caracterizar eso, qué es esto del Big Data, cómo es, qué características tiene, un poco de cuáles son esas aplicaciones y lo que son los componentes o el ecosistema de un gran número de herramientas, de aplicaciones, de software, de sistemas que hay para procesamiento de esta información de Big Data. Brevemente tocaremos algunos puntos que tienen que ver con la relación del Big Data con la ciencia de datos, con el Data Science, con el Machine Learning. Y por último, de manera así muy rápida, estaremos mencionando algunas tendencias y grandes desafíos que hay de esto de Big Data y que pues se está moviendo todos los días, ¿no? Entonces, me comentó Pedro que pues eran aproximadamente media hora, entonces vamos a comenzar. Primero, pues algunos conceptos, ¿no? Empezar a definir esto del famoso Big Data, es una palabra de moda, hay muchas definiciones, y para ello pues voy a abordar algunas definiciones que extraje de esta fuente, ¿no? de una publicación de la Universidad de Berkeley, donde se tomaron 40 diferentes definiciones de diferentes personalidades de la industria, de gente relacionada pues con el procesamiento de datos, gente que trabaja en grandes empresas, en la academia. Y bueno, vamos a mencionar algunas cuantas de estas definiciones para tratar de aproximar una definición con la cual nos podamos quedar nosotros, ¿no? Una primera, esta dada por esta persona que trabaja en el departamento de Silicon Valley, Data Science, menciona que el Big Data se refiere a la combinación de diferentes enfoques que permiten la toma de decisiones derivado de los datos, ¿no? Utilizando un conjunto de tecnologías que posibilitan y habilitan la generación de resultados. Muchas veces pues se toman de diferentes fuentes de datos, ¿no? Bueno, son muchas definiciones. Aquí en esta otra definición menciona que aunque muchas veces este término es algo así como medio nebuloso, a veces se utiliza de diferentes maneras en diferentes enfoques dependiendo del propósito que se le dé, pero esto del Big Data se enfoca en tratar de obtener las preguntas adecuadas para poder hacer un análisis que ayude a encontrar patrones, anomalías, identificar nuevas estructuras en información que puede ser muy caótica o que puede ser con datos o información bastante compleja, ¿no? También en otras definiciones pues comentan que Big Data puede ser el resultado de colección de información a un nivel mucho Data también se puede entender como que es un conjunto de grandes datasets o de información muy grande, ¿no? que requieren para su procesamiento pues herramientas de programación, habilidades de programación bastante sofisticadas e incluso análisis y métodos estadísticos para poder transformar estos datos en algo que realmente tenga significado, que tenga valor, ¿no? En otras definiciones pues también lo mencionan como un movimiento cultural, ¿no? Como algo que es de moda, ¿no? Y que nos llevará a hacer un descubrimiento de cómo la humanidad empieza o está interactuando actualmente con el mundo, ¿no? También es una oportunidad para ganar una comprensión más compleja de las relaciones entre los diferentes factores y cómo poder detectar patrones en los datos que anteriormente pues, estaban medio ocultos, ¿no? También hay personas que mencionan que prefieren una definición más funcional, ¿no? del término de Big Data, que es cuando precisamente en la parte de los negocios se requieren usar los datos para resolver problemas, para poder hacer las preguntas, para poder generar productos, para ofrecer mejores servicios, pero ¿no? que las herramientas estándar, los métodos estándar, las herramientas como el SQL o algunos algoritmos o la utilización de un simple servidor o tareas tradicionales, pues se quedan muy cortas, ¿verdad? Y que no son suficientes para manejar conjuntos de datos muy grandes que consumen tiempo, que consumen esfuerzo, que se requiere complejidad y que se tienen que diseñar nuevas soluciones para poder procesar estos datos, ¿no? Bueno, otras definiciones mencionan pues que Big Data son aquellos datos que contienen la cantidad suficiente de observaciones para poder hacer un procesamiento con información que es
inusualmente muy grande, ¿no? Y que puede estar cambiando continuamente con el tiempo y además que cambia de entre una disciplina y otra y entre aplicaciones diferentes, ¿no? Bueno, son muchas definiciones, son 40, ¿no? Ya llevamos como unas 10, vamos a pasarlas un poquito más rápido, ¿no? Big Data describe este conjunto de datos que son demasiado grandes, demasiado complejos o que cambian muy rápidamente y que verdaderamente ponen al límite nuestra capacidad analítica, nuestra capacidad de procesamiento, ¿no? Y por lo tanto se requieren desarrollar nuevos métodos, nuevas herramientas, ¿no? Esta definición también está muy similar a la anterior. Big Data se refiere al uso de complejos conjuntos de datos que pues obviamente llevarán a su correcto análisis a la mejor toma de decisiones a las compañías o las organizaciones. Esta otra hace un enfoque que mientras el término de Big Data normalmente nosotros lo relacionamos con respecto al tamaño, que Big Data también se debe considerar que tiene que ver con el término del valor, ¿no? Que los datos o que se pueda obtener información que realmente sea valiosa. En esta otra definición mencionan que Big Data son aquellos datos que requieren nuevas formas de procesar estos datos, nuevas formas, nuevos métodos, nuevas herramientas, nuevos procesos para manejar y procesar estos datos. Y bueno, aquí mencionan también que Big Data pues es esa cantidad de esos datos que no pueden ser procesados de la forma tradicional porque son muy grandes, porque están cambiando constantemente, son demasiado complejos, son diferentes a los datos tradicionales y por lo tanto se ocupan herramientas diferentes, ¿no? Y bueno, son varias definiciones, vamos a avanzar un poquito más rápido. Aquí incluso mencionan que es necesario hacer cosas extraordinarias, incluso utilizar métodos de inteligencia artificial, machine learning, ¿no? para aplicarlos a estos datos, ¿no? Aquí una definición más simple, ¿no? Un poquito más corta, que dice que Big Data significa que se relaciona pues con esos datos que no pueden ser encajados dentro de lo que se le conoce a una base de datos relacional tradicional, ¿no? De hecho, el concepto de Big Data está muy relacionado con el surgimiento de las herramientas no SQL, ¿no? Precisamente la tendencia al desarrollo de las bases de datos no SQL es precisamente para poder dar cabida a utilizar nuevas formas de procesar estos grandes volúmenes de datos, ¿no? Bien, aquí hay algunas otras definiciones. Es un conjunto de diferentes datos que están cambiando, que llegan muy rápido, está muy relacionado con el concepto de Internet de las cosas, con los dispositivos, con los sensores, ¿verdad? Que están sensando, están recuperando información y además estos datos pues, no tienen un mismo esqueleto, un mismo cajón, sino que pueden tener diferentes estructuras, ¿no? Y cambian de manera continua. Y bueno, llegamos al meme del Big Data, todo el mundo cuando menciona el término de Big Data, pues está como esta definición que es como el sexo en los adolescentes, ¿verdad? Todo el mundo habla de él, ¿verdad? Nadie realmente sabe cómo hacerlo, todo el mundo piensa que lo están haciendo, más nadie realmente puede saber cómo aplicar o cómo realmente decir la forma correcta de abordarlo y procesarlo, ¿no? Y bueno, llegaríamos a una definición un poquito más formal, ampliamente utilizada, que es la que está en el portal de Gartner, ¿verdad? en su glosario de términos técnicos, y es la que estaríamos manejando o utilizando pues, de una forma más técnica y pues tiene tres componentes que son muy importantes, ¿no? Por una parte se refiere a las características del Big Data. El Big Data es un gran volumen de datos que tiene una gran velocidad y una gran variedad de información, y que además demandan un mejor procesamiento, formas innovadoras para procesar esta información, pero sobre todo la parte más importante es que permitan obtener un valor, que permitan ser enfocados a la automatización de procesos, encaminados a dar resultados en las empresas, que permitan hacer la toma de decisiones. Entonces, esta es una de las definiciones pues, las más ampliamente aceptadas.
cuando hablamos de términos técnicos, y es pues la que estaremos dejando como válida, ¿no? Sin embargo, pues comentar todas las anteriores vistas desde diferentes enfoques, pero la gran mayoría pues coincide, ¿no? Coincide en diferentes temas, ¿no? que tienen que ver en la forma, en la característica de ese conjunto de datos, que es un gran volumen, ¿verdad? Inicialmente el término de Big Data se daba por el volumen, pero pues tiene que ver también con la velocidad del cambio, con las diferentes formas, estructuras y variedad de los datos, y que se tienen que cambiar esos métodos, esas maneras, esas técnicas, esas herramientas para procesarlos, pero sobre todo lo que es más importante, ¿no? Todo este procesamiento, todo este análisis, todo este trabajo que se haga con esta información, pues sirva para un fin, ¿no? Que al final de cuentas pues es generar conocimiento, ¿no? Aplicarlo y tomar decisiones para generar valor, ¿no? Bien, estaremos terminando la primera parte de los temas que tienen que ver con conceptos, pero bueno, vamos a moverle un poquito más a esto del Big Data. O sea, sí, Big Data, bueno, si nos enfocamos en el volumen y en la diversidad y en diferentes formatos y aplicaciones, pues sí, sabemos que es mucho, pero ¿qué tanto es mucho? ¿Qué tanto es tantito, ¿no? En esta gráfica, que es una gráfica que data del 2012, ¿no? Y donde además se hacen proyecciones a 5 años, al 2017, se despliega ahí de qué manera se estaba consumiendo, generando información en tan solo un minuto, ¿no? ¿Qué pasaba tan solo en un minuto en Internet, ¿no? La cantidad de datos que se están generando, pues es cantidades que ya son difícilmente pronunciables y explicables, ¿no? Pero en esta gráfica del 2012, lo que podemos rescatar aquí a la derecha es la proporción del tráfico y del consumo de información que tan solo dos de las grandes aplicaciones que conocemos hoy en día, ¿verdad? De entretenimiento, por ejemplo, YouTube y Netflix, en aquel entonces, ¿verdad? En 2012, ya son más como 8 años, ya se mencionaba que tan solo estos dos grandes proveedores de contenido de información estaban generando la mitad de todo el tráfico que estaba circulando por el Internet. Tan solo estas dos grandes servicios, dos grandes corporaciones. Y en aquel entonces se pronosticaba, ¿no?, que iba a haber una tasa de crecimiento de 13 veces, ¿no? Del 2012 al 2017 iban a crecer 13 veces el volumen de tráfico de los datos y iban a crecer en 3 veces la cantidad de dispositivos que iban a estar conectados. Y bueno, además de mencionar ciertas cantidades, ciertas cifras que les mencionaba, pues que son difícilmente de pronunciar, ¿no? Del gran volumen de datos que se están teniendo. Tenemos unas gráficas un poquito más actualizadas, ¿no? ¿Qué tanto se está generando en tan solo un minuto en Internet en contexto del 2018, del 2019 y del 2020? ¿No? Y si lo comparamos con la gráfica previa, que era del 2012, y nos vamos a una fuente de comparación que podamos usar de forma consistente, por ejemplo, el tráfico de Netflix, ¿verdad? Me voy a regresar tantito para que podamos ver aquí. Netflix aquí menciona que en estimación en el 2017, en tan solo un minuto se estaban viendo 23.148 horas de video en todas partes del mundo, ¿verdad? A través de la plataforma de Netflix. 23.148 horas en tan solo un minuto, ¿verdad? Si nos venimos a épocas más cercanas, en el 2018, esas 23.148 horas de video en tan solo un minuto, en el 2018 se han convertido en 266.000, para el 2019 se ha actualizado a 694.000, y para el caso del 2020 pues ya está llegando a las 764.000 horas de video, ¿no? O sea, es increíble la cantidad, la penetración y el consumo de datos, de aplicaciones, de servicios, de información que se está generando aquí. Y en este gráfico secular pues podemos ver un abanico de servicios, ¿no? Muchos de ellos pues quizás muy conocidos y nosotros los usamos de forma cotidiana, ¿verdad? Facebook. En el 2020 1.3 millones de logueos, o sea, de gente que está entrando a Facebook para verificar información, para estar escribiendo posts, para estar haciendo interacciones, en Google haciendo búsquedas, en WhatsApp mandando mensajes, 19 millones de mensajes. Aquí está también la estadística de YouTube.
la cantidad de aplicaciones descargadas, bueno, aquí creo que no, aquí aparece el TikTok, ¿no? El TikTok que se puso tan de moda en esta cuarentena, 1400 descargas en un solo minuto, ¿no? Y aparece aquí también este otro recuadro en la parte de aquí abajo. Aparecen ya dispositivos inteligentes tipo Echo, tipo Google Assistant, Alexa y todos ellos, que también es parte ya de este universo de automatización en los hogares y que también son una nueva gama de dispositivos interconectados al internet y que están generando tráfico a cada momento, ¿no? Entonces, bueno, esto va creciendo y la cantidad de información que se genera pues es enorme, ¿no? Es grandísima. Aquí en esta gráfica podemos hacer un análisis con respecto al tiempo, ¿verdad? Cómo era la proporción entre lo que se conoce como datos estructurados y no estructurados. Los datos estructurados son aquellos que tienen un formato previamente establecido y que se tienen las herramientas necesarias para poderlos procesar. Generalmente nos estaremos refiriendo a información tipo base de datos, ¿no? Una base de datos bien organizada, donde sabemos el dominio, los atributos, las columnas, los tipos de datos, y podemos hacer un procesamiento tradicional con esta información. Y bueno, la no estructurada es la información que se genera por cualquier tipo de aplicación, cualquier tipo de formato. Y bueno, aquí en esta gráfica a la izquierda pues se alcanza a apreciar cómo era la proporción, cómo fue cambiando esta proporción. Inicialmente pues estaban casi a la par, ¿no? La mitad de los datos estaban estructurados, muchos otros no estaban estructurados, pero quizás no era tan importante porque pues nadie los utilizaba, ¿no? O sea, información que no aportaba valor. Pero conforme esto va evolucionando con el uso del internet, ¿no? En los primeros días la explosión del internet, y hoy en día ya con el surgimiento del internet de las cosas, el big data y todas estas aplicaciones, la evolución de las redes sociales, pues alcanzamos a ver aquí en esta gráfica, en la parte superior, bueno, en la parte inferior también es la misma gráfica, pero lo que alcanzamos a apreciar claramente es la proporción de esos datos que son datos que no tienen una estructura conocida o que no tienen una estructura tradicional, ha cambiado. En esta parte, aquí al centro, podemos ver que es alrededor del 80%, ¿no? El 80% de esos datos no estructurados son los que se están generando continuamente, y además tiene un crecimiento de corte exponencial, ¿no? O sea, está creciendo la información, cada vez se está generando más y más datos, y los datos que son estructurados de corte tradicional y que se pueden manejar con herramientas tradicionales pues van cada vez disminuyendo, ¿no? en proporción, ¿no? Entonces, ¿qué podemos concretar de todo esto? Que cada vez hay más datos, ¿verdad? Que hay diferentes fuentes de generación de estos datos, pero que son también muy diversos estos datos, ¿verdad? Tienen diferentes estructuras. ¿Por qué? Pues porque cualquier cosa, cualquier dispositivo, cualquier aplicación puede estar generando datos de tipo no estructurado. Por ejemplo, en el internet pues es muy común, ¿no? Con las redes sociales. Constantemente estamos generando videos, estamos generando fotos, estamos compartiendo, estamos dando likes, estamos haciendo recomendaciones, estamos interactuando, y bueno, cada vez hay más contenido libre que cada quien va generando y va diseñando sus propios formatos. A nivel empresarial, pues es muy común que pues, haya cada vez más comunicación de voz, de audio, aplicaciones como esta que estamos utilizando ahorita, la parte corporativa, el correo electrónico, ¿no? Mensajes instantáneos, mensajería, las llamadas, los blogs, además de todos los documentos que generamos de forma continua, ¿no? Nuestros documentos de la oficina, ¿no? Nuestras presentaciones, nuestras hojas de cálculo, nuestros PDF, nuestros archivos de texto, mensajes, bueno, cantidad de información que se genera todos los días, y que eso forma parte muchas veces también del conocimiento empresarial, y que anteriormente pues no había manera de poder procesar esta información porque pues no existían herramientas para integrarlos a una base de datos de conocimiento general, ¿no? A nivel de la sociedad o a nivel de la empresa. Entonces todo esto forma parte de la información en el contexto del Big Data, ¿no? Y además de todo esto, pues lo sabemos con el concepto, la presencia del Internet de las Cosas, pues muchos dispositivos, muchos equipos, muchos aparatos, máquinas,
herramientas que antes simplemente se utilizaban para hacer una cierta tarea, un cierto procesamiento, pues hoy en día se están conectando a Internet. Están teniendo la posibilidad de estar en línea, de estar conectados, de estar recabando información, de estar censando información, de estar enviando estos datos a la nube o en una red local o en una frontera, o estarlos mandando a un cierto lugar para que posteriormente puedan ser recopilados y posteriormente procesados, ¿no? Entonces todo esto está generando grandes volúmenes de datos en tiempo real, de forma continua, en streaming, ¿no? En intervalos determinados, ¿no? Y está recopilando información de diferente naturaleza, ¿no? Para diferentes tipos de aplicaciones. Y bueno, hablando también de estas características de Big Data, pues cuando se tienen charlas sobre estos conceptos de Big Data, pues inicialmente se comentaban las 3 Bs, ¿no? las famosas Bs del Big Data, ¿no? Y que son precisamente las que vienen en la definición de Barra, ¿no? El volumen, la velocidad y la variabilidad de estos datos, ¿no? Volumen, una gran cantidad, variedad, pues diferentes tipos de formatos en diferentes estructuras, y velocidad, pues una gran velocidad en la que se generan y hasta en tiempo real en el streaming estos datos. Pero bueno, conforme ha avanzado el estudio de esto del Big Data, pues han surgido nuevas formas de mencionarlo, ¿no? Después de las 3 Bs surgieron las 5 Bs. Ahorita que estaba revisando esta información para la charla, ya vi algunas fuentes donde hablan de 10 Bs, las 10 Bs, ¿eh? Entonces, bueno, aquí en estas 5 Bs, pues tenemos el volumen, ¿verdad? Grandes volúmenes de información, terabytes, exabytes, yottabytes, ¿no? Velocidad en tiempo real, en streaming, donde los datos tienen que estarse censando y llevando en cuestión de milisegundos. Una gran diversidad y variedad de los datos, pero además se le agregan estos 2 componentes. Uno, la veracidad, ¿no? O sea, qué tan confiables son esos datos, ¿no? Esos datos, si vienen, por ejemplo, de un sensor, el sensor está realmente calibrado, ¿no? O sea, ese dato que me está llegando realmente representa esa variable que está midiendo, ¿no? Y bueno, al final, el valor, ¿no? O sea, de nada serviría todo esto y todo este procesamiento que se hace de información en un ecosistema de Big Data, si al final de cuentas pues no se le da una utilidad, si no se le da valor. Bueno, aquí agregué otra lámina más con 7 Bs, ¿no? Les mencionaba también hay con 10 Bs, pero me quedé hasta en la 7, ¿no? Donde está el volumen, está la velocidad, está la variedad, el valor, ¿no? La parte de la variabilidad, ¿no? También, o sea, los datos se están censando, y qué pasa si 10 segundos después no son estos mismos datos, así vienen datos diferentes, ¿no? Tiene que ver con la veracidad de estos datos, ¿no? O sea, asegurarnos de que esos datos sean confiables, los podemos utilizar, que estén bien calibrados los sensores, que sean datos que sean fidedignos, ¿no? Y se le agrega esta B de la parte de la visualización, ¿no? Para una mejor comprensión de esta información y de los resultados y del proceso, de la parte final del procesamiento de los datos, pues una buena forma de despliegue y de presentación de los datos, pues también es muy importante, ¿no? Entonces aquí ya cada vez se le van agregando más y más Bs al Big Data, ¿no? En esta otra información que les comentaba, que ya hablaban de 10, incluso había una B que se refería a la viralización, ¿no? O sea, que tanto esos datos también se están volviendo muy demandados, populares, conocidos. Bueno, diferentes aplicaciones, hemos estado mencionando, pues esto del Big Data pues está en todas partes, donde haya conexión a internet, ¿verdad? Donde haya alguna aplicación, algún sensor, algún dispositivo. Esto del Big Data pues puede aplicarse a diferentes escenarios, a diferentes áreas, ¿no? En la parte de negocios, en la parte comercial, en la parte de medicina, en la parte de salud, en la parte de gobierno, en todas partes se puede estar aplicando la recuperación de información para cuestiones de identificación de clientes, segmentado de mercados, poder personalizar campañas de marketing de acuerdo a perfiles, de acuerdo a las necesidades propias del cliente, ¿no? Aquí, en esta parte, pues es algo, me viene a la mente pues los algoritmos esos de recomendación, ¿no? Personalizables, como por ejemplo los que usan Netflix, ¿no? Cuando nosotros estamos viendo alguna serie, alguna película, y tenemos de ver alguna, luego nos sugiere, mira, ahora te puede gustar esto, ¿no?
¿Cómo saben cuáles son mis gustos? Bueno, pues están recabando las interacciones, están checando qué es lo que yo busco, qué tipo de series son las que vi, ¿verdad? Si de repente empecé a ver una película y a los 5 minutos la abandoné, ¿verdad? O si hay alguna película que cae en un cierto género y esa sí la vi completa, ¿verdad? Entonces, todo este tipo de información pues la va procesando, la van asimilando, se aplican muchas técnicas, muchos algoritmos para procesamiento, para identificación de patrones, etcétera, pero también pues para la parte de negocio, ¿no? Control de flujo de trabajo en las empresas, etcétera, ¿no? Entonces hay infinidad de aplicaciones para esto del Big Data, ¿no? Para la parte del análisis de flujo, para los diferentes procesos, incluso se habla en esta parte pues, de proyectos de Smart Cities, ¿no? Hace algunos años estaba muy de moda todo lo que empezaba con Smart, ¿no? Smart, que era la aplicación de Big Data y de Machine Learning o de inteligencia artificial, para darle ese enfoque, ¿no? A tratar de identificar, utilizar la gran capacidad de cómputo y de procesamiento para hacer cosas de forma automática, hacerlas de forma inteligente. Ahorita, por ejemplo, en las casas, pues está poniendo muy de moda esto de automatización del hogar, ¿no? Estos dispositivos, pero nos vamos acá a la parte en medio y pues cada vez es más común tener más equipos, más sensores, ¿no? Más dispositivos, todos consumiendo internet, y todos están de alguna manera enviando datos, a veces sin que nos demos cuenta, ¿no? A veces sí, a veces nosotros decimos, bueno, está bien, ¿no? Que sepan dónde estoy, ¿no? Que sepan mi posición, que sepan lo que hago, a dónde me conecto, a dónde me voy, pues nos tienen controlada, ¿no? Pero bueno, muchas de esta información pues nosotros la damos de forma explícita cuando aceptamos hacer uso de ciertas aplicaciones. A veces lo hacemos de forma ingenua, ¿no? Ahorita que se pusieron muy de moda esas aplicaciones de darles tu cara, darles tu imagen, darles tu identidad para ver cómo te verías de mujer o de hombre, ¿no? Y bueno, hay muchas pues técnicas y herramientas y aplicaciones pues que recaban información de todos nosotros y de todas partes, ¿no? Bueno, ahí está el Big Data, ¿no? Presente en todos los datos. En esta ilustración le estoy poniendo ahí una especie como de comercial, ¿no? Que aparecería publicado en alguna revista, ¿no? En algún periódico de esos que todavía salían impresos, pero obviamente hecho a manera pues de hacer una emulación de una parte de marketing, pero relacionada con el Big Data, ¿no? Entonces aquí dicen, ¿por qué decimos que con el Big Data el futuro no se predice, sino que se cambia, ¿no? ¿Por qué? Pues porque podemos sí utilizar técnicas analíticas, predictivas, para más o menos ver cómo va orientado el mercado, pero precisamente para que la empresa, la corporación o la gente que tiene estos datos o que está contratando estos servicios, pues para que pueda accionar, ¿no? Para que pueda tomar las decisiones, para que esa predicción, o mejor dicho, esa necesidad o esa acción realmente se cumpla, ¿no? O sea, poder diseñar estrategias para que eso se haga una realidad. Bien, llegamos a la parte esta que sería como una especie de una mirada rápida, ¿no? De lo que es el ecosistema de Big Data, ¿no? ¿Qué son esos comités? ¿Qué son esas aplicaciones? ¿Qué son esos frameworks? Esas herramientas y esas tecnologías que nos pueden permitir procesar, interactuar, manipular, allegarnos a la información, ¿no? Obviamente pues son desde diferentes enfoques o perspectivas, ¿no? Por ejemplo, esta que estoy aquí resaltando o señalando, la parte de inteligencia de negocios. Aquí se alcanzan a ver algunos logos de algunas empresas, de algunas herramientas, ¿no? Algunas quizás muy conocidas, ¿no? Nos queda la idea de que muchas de estas pues, son herramientas de empresas muy poderosas, ¿no? Que son herramientas muy costosas, ¿no? La parte de inteligencia de negocios, o sea, cómo hacer que con estos datos poder tomar decisiones a nivel empresarial. Aquí quizás otras herramientas más especializadas, ¿no? En la parte de analítica, en la parte de visualización, ¿no? También hay herramientas, pues, diferentes nichos, ¿no? Diferentes nichos en diferentes contextos, ¿no?
en la parte del soporte de las bases de datos. Aquí podemos ver algunos logos de herramientas de base de datos de corte tradicional, ¿no? Por ejemplo, Oracle, SQL Server, MySQL Server, Postgres, que son de corte tradicional, relacional, de base de datos relacionales, pero que hoy en día están evolucionando, ¿verdad? O sea, no se han quedado en sus laureles, sino que hoy en día todo esto ya se monta en la nube, ¿verdad? Y además tienen capacidad no SQL y convierten ahora en herramientas de tipo New SQL, ¿no? Que tienen el soporte tradicional del SQL estándar, más capacidades de tipo NoSQL que permiten manejar datos no estructurados donde su esquema o que no tiene esquema o el esquema es dinámico, que puede trabajar con estructuras de tipo JSON, ¿verdad? Y hacer una recuperación de grandes volúmenes de datos incluso en tiempo real. Hay herramientas enfocadas a ese tipo, muy especializadas, ¿verdad? Tecnologías como Hadoop, Cassandra, MapReduce, que son el soporte para muchas de esas otras tecnologías que están encima, ¿verdad? La parte de la tecnología, la nube, ¿verdad? El concepto que se conoce como infraestructura como un servicio, en donde las empresas, en lugar de estar invirtiendo en hardware o en software propietario, pues simplemente lo que hacen es arrendarlo. O sea, ahora necesito expandirme, necesito tener mayor cobertura o voy a tener un periodo de alta demanda, pues lo contrato, ¿verdad? Y lo contrato incluso bajo demanda, que sea elástico, ¿verdad? Que se estire, que se adapte a las necesidades. Entonces, bueno, en este esquema se ve esta forma de agrupar estos componentes, ¿verdad? En lo que sería una arquitectura o un ecosistema del Big Data, pero quizás esta visión o esta forma de verlo pues sea muy, muy genérica, ¿no? Les presento esta otra que acabo de actualizar y que incluso es del año pasado, ¿no? Es del 2019. Y ahí es un panorama mucho más amplio, ¿no? Ya podemos ver y revisar estas diferentes cajitas en cuanto a infraestructura, ¿no? Basadas en Hadoop, basadas en red, basadas en soporte en streaming en tiempo real o almacenamiento completo de datos, memoria, clasificaciones de base de datos de corte NoSQL, de corte NewSQL, de base de datos que son orientadas a grafos, herramientas empresariales en la nube que permiten almacenar una gran cantidad de información. Bueno, y aquí nos podemos seguir infinidad, ¿no? Infinidad de elementos, infinidad de herramientas, infinidad de empresas, infinidad de tecnología, ¿no? Aquí con calma pues cada uno de ustedes pudiera revisar, ¿no? Y ver algunos logos y decir, bueno, pues sí lo he visto, sí lo conozco, ¿no? O esta herramienta la conozco, la domino, esta no, esta sí, y bueno, es infinidad de información, desde cualquier óptica, desde cualquier perspectiva, en la parte de infraestructura, en la parte de analítica, de inteligencia de negocios, en la parte de aplicaciones empresariales, en la parte de herramientas que son de tipo open source incluso, en la parte que tiene que ver con infraestructura especializada en IoT, en fuentes de datos, etcétera, ¿no? O sea, para muestra un botón, ¿no? Hay infinidad de información, y bueno, esto quizás pueda despertarles el interés por aprender, por adentrarse, por conocer un poquito más, ¿no? Y estar ávidos, ¿no? estar probando, estar utilizando diferentes herramientas. Bueno, no sé cómo andamos de tiempo. Aquí traigo unas cuantas láminas que asocian los conceptos de Big Data con el Data Science, ¿no? La ciencia de los datos, el ingeniero de los datos, ¿no? ¿Qué relación tiene esto con el Big Data? Bueno, pues el Big Data porque está muy relacionado obviamente con la parte corporativa, con la parte empresarial, donde el gran activo son los datos, ¿no? Y bueno, la ciencia de los datos tiene esos dos grandes componentes, los podemos ver aquí a la derecha, ¿verdad? Por una parte los datos, ¿no? Que no necesariamente para aplicar ciencia de datos tiene que ser Big Data, también puede ser a un nivel micro, ¿no? O a un nivel de un universo más pequeño, pero con las herramientas apropiadas puede aplicarse a Big Data, ¿no? Y es ahí donde precisamente está el gran beneficio, ¿no? ¿Y qué es esto? Pues es la conjunción, ¿no? De diferentes dominios, de diferentes escenarios
donde las técnicas tradicionales de estadística, de probabilidad, que hoy en día todo esto de forma más elegante ya se le conoce como la parte del data science, aplicando métodos de machine learning, que se combinan con la capacidad de cómputo y de procesamiento que hoy en día tienen las computadoras, ¿no? Esto de la inteligencia artificial tiene muchos años, tiene varias décadas, pero en los 70, por ejemplo, pues era imposible pensar en esta inteligencia artificial que hoy en día tenemos. Pero los métodos estadísticos, los métodos de aprendizaje, los métodos, el fundamento matemático es el mismo, nada más que ahora sí están las herramientas, ¿no?, para poder hacer procesamiento incluso en tiempo real, ¿no? Entonces, por una parte está la conjunción de la capacidad de procesamiento de las computadoras, la parte de las matemáticas y además todo esto aplicado a un cierto dominio, un dominio muy particular, que es el dominio de aplicación, ¿no? Puede ser comercio, puede ser medicina, puede ser relación, puede ser el gobierno, puede ser cualquier área, ¿no? Entonces aquí tiene que ser algo muy particular, un cierto expertise, y pues la convergencia o la conjunción de todas estas esferas pues es lo que da la parte del científico de datos, ¿no? Aquí en esta otra lámina podemos hacer una comparativa entre un enfoque un poquito más tradicional, que sería un ingeniero que es capaz y tiene muchas habilidades en cuanto a procesamiento de datos, y bueno, hoy en día hay grandes volúmenes de datos, pero que también aplica también métodos, conocimientos matemáticos especializados para precisamente poder hacer esa transformación y esa recuperación y obtener ese valor de esos datos. Y bueno, aquí están algunas otras gráficas donde se ven los diferentes perfiles o las diferentes habilidades o capacidades que debería tener, ¿no?, un científico de datos, ¿verdad? Podemos ver diferentes componentes, ¿no?, la parte matemática, la parte de técnica de programación, la parte de también ser capaz de hacer esa representación, esa visualización de los datos, ¿no?, la parte de tener la capacidad de utilizar herramientas funcionen en la nube, ¿no?, para que puedan ser escalables, la parte de la narrativa y la presentación de cómo se interpreta y se presenta esa información, más el conocimiento especializado, ¿no?, del área de aplicación, ¿no? Entonces, bueno, todo eso es lo que daría esta conjunción del Big Data y la ciencia de datos. Aquí en esta otra ilustración lo podemos ver en colores, ¿no?, por ejemplo, la parte de perfiles, ¿no?, o sea, perfiles que se conjugan o se complementan, ¿no? En color naranja está el perfil empresarial, esa persona que tiene una gran comprensión de la parte del negocio, ¿no? En verde, la parte que está especializada en procesamiento de Big Data y técnicas de Machine Learning, de métodos de aprendizaje artificial. Este componente azul, ¿no?, que es el que tiene un amplio nivel de expertise en la parte de la lógica o de la parte matemática. El componente en azul marino, pues las habilidades en el perfil en programación, ¿no?, y esto en rojo, pues la parte dura, ¿no?, la parte de alguien que es un matemático puro, experto en la parte de matemática, ¿no? Entonces, esta diferente combinación de roles y proporción de estas capacidades, pues nos pueden dar diferentes tipos de profesionales, ¿no?, profesionales un poquito más cargados en la parte de negocios, o que estén un poquito más balanceados, ¿no?, en la parte de Machine Learning y también en la parte de estadística, o que tengan también un componente muy fuerte de habilidades de programación y algunos fundamentos también matemáticos, pero quizás no tan especialista en la parte dura de métodos estadísticos, ¿no? O ese estadístico, ese matemático que viene de un área, pero que también, ¿no?, de repente se va metiendo a la parte tecnológica, tiene algunas habilidades para manejo de herramientas de programación y está metido también en esta parte, ¿no? Entonces, bueno, se puede tener en un equipo a nivel empresarial, de investigación, pues una combinación de estos perfiles, y con ello pues tener un super equipazo de data science. Y bueno, aquí en esta lámina pues, se ve algunas ya con un poquito más claro las diferentes habilidades técnicas y herramientas para manejar. Un científico de datos tiene capacidad o maneja muy bien herramientas como R, ¿verdad?, herramientas de estadísticas,
para análisis de datos, o también se mete un poquito a la parte de programación, con Python, con R, que se pueden programar, con MATLAB, con SPS, le van moviendo ahí. Mientras que el ingeniero de datos pues está un poquito más cargadito a la parte más técnica. Bueno, vamos terminando en esta parte de esta relación con Data Science y Big Data, ¿no? Pues ¿qué relación tiene? Pues que Big Data es ese gran cúmulo de información de diferentes fuentes, de diferentes formatos, a alta velocidad, con mucha variabilidad, y bueno, se tienen que diseñar mecanismos y hacer toda una parte de procesamiento muy especializado, con diferentes herramientas e infraestructura para llegarnos de todos estos datos, ¿no? Para tener la capacidad de cachar esos datos, de identificarlos, de recuperarlos, para meterlos a una parte de un preprocesamiento de esa información, más o menos ver cómo vienen, hacer una preparación, ¿verdad? Muchas veces los datos como vienen no se pueden procesar de forma directa, hay que transformarlos, hay que procesarlos, hay que cambiar unos valores, estandarizarlos, normalizarlos, después aplicar toda la parte aquí viene la parte analítica, ¿no? La parte del machine learning, la parte de aplicación de esos medios estadísticos, aplicar esos resultados, saberlos interpretar para extraer valor, extraer conocimiento, pero no quedarnos ahí. Esta parte que seguramente es muy técnica, pues hay que generarlo de forma digerida para el jefe, ¿no? Para el dueño de la empresa, generar un reporte, una muy buena gráfica, una muy buena visualización, donde se vean las tendencias, ¿verdad? La identificación de esos patrones que estaban ocultos, o qué se puede hacer si en este punto le cambiamos aquí, cuál sería el efecto, el resultado, etcétera. Entonces, esta parte de cómo interpretarlos y cómo mostrar los datos es la parte final y es sumamente importante, ¿no? Para poder completar el proceso y que esto pueda servir para la toma de decisiones. Bien, estamos ya terminando, estamos llegando a la parte final de los temas. De forma muy rápida y superficial estaremos abordando algunas tendencias, ¿eh? Aquí puse la liga de donde tomé esta información. Son las principales tendencias y desafíos que están visualizados para este 2020, ¿no? Y están agrupados en estos seis grandes rubros, ¿no? La parte de, y bueno, quizás en estemos muy relacionados nosotros, ¿no? La parte de alfabetización digital, la parte de allegarnos, de capacitarnos, de interesarnos en todo este tipo de técnicas y ser competentes, ¿no? en el procesamiento, en el manejo de esta información. La parte de aplicación de la inteligencia artificial, ¿no? O sea, hacer que la inteligencia artificial sea algo que se veía nada más como ficción en las películas, que hoy en día es toda una realidad, ¿no? Que realmente esto ya se aplique directamente en procesos, en métodos computacionales, para que ayude, ¿ya? En el análisis y en la síntesis de la información, la narrativa, la forma en cómo se presentan estos datos, y que también estos datos, aquí se menciona el término de equidad de los datos, pero tiene que ver que esos datos también tengan una representación global de todos los posibles contextos y escenarios, ¿no? O sea, porque hay veces que se censa o se muestrea, pero no se está tomando de forma equitativa, y de la misma proporción la información para poder tomar o asumir ciertas hipótesis, ¿no? La parte de cultura de los datos, bueno, estas últimas muy en el enfoque empresarial, ¿no? O sea, que las empresas cada vez se vayan metiendo más a la parte de la cultura digital, que sus procesos, sus herramientas se vayan digitalizando, y que esto permee desde la parte no solo el departamento especializado en TI, sino en todos los demás departamentos, ¿no? La parte operativa, y bueno, hasta llegar también a los jefes, ¿no? Que todos estén en la parte de una misma enfoque o cultura digital. Finalmente, pues que se haga una integración, una adecuada gestión de estos datos, ¿no? ¿Para qué? Pues para que tenga un beneficio para las empresas, ¿no? Y bien, con esto estaremos terminando. Lo que comentábamos, pues, de la parte de alfabetización digital, ¿no?
Esto creo que puede ser una gran tendencia por ejemplo, ahorita en las universidades o este mismo ejemplo, ¿no? de este webinar, esta necesidad de conocer de nuevas tecnologías o de nuevas herramientas, pues está muy alineado en ese sentido, ¿no? De despertar el interés por capacitarnos. Las empresas van en ese enfoque, ¿verdad? O sea, muchas de las empresas están en la tendencia de digitalizar sus servicios, de digitalizar sus procesos, y obviamente pues quien se meta a esta parte de capacitación, de hacerse experto, conocer estos temas, pues estará dentro, ¿verdad? Estará dentro de esta jugada. Lo de la inteligencia artificial, pues ya lo comentábamos, ¿no? Que hacer que la inteligencia artificial se convierta en una realidad, se convierta en efectivamente una tecnología que es usada todos los días, ¿no? Bueno, por el internet y bueno, muchos ejemplos, ¿no? Donde todo esto ya es real, ¿no? Y bueno, la parte de la personalización de la información, o sea, que todo eso sea parte pues de todos los días, ¿no? Esta cita, esta nota aquí, que hagan sentir al cliente que realmente la empresa lo está tomando en cuenta, ¿no? O sea, que lo consiente, que está preparando, mejorando sus servicios o sus productos, pues tomando en cuenta sus opiniones o sus interacciones, ¿no? En beneficio del usuario, en beneficio del cliente, ¿no? La parte esta de equidad que comentábamos, ¿no? O sea, que sea esto capaz de asegurar que todos los grupos de las organizaciones, de todos los géneros, de todas las diversidades, de la parte cultural y la parte económica, pues esté bien representada, que no haya subrepresentaciones de estos datos, sino que cuando se tome una muestra o cuando se tome un conjunto de datos, pues esté equitativamente representado, ¿no? La parte de la cultura digital, pues lo que comentábamos, ¿no? De que esta cultura permea a lo largo de toda la empresa, ¿no? Ahora sí, desde el que barre hasta el mero arriba el que toma las decisiones, ¿no? Y bueno, finalmente la parte esta de gestión de los datos, ¿no? O sea, que sea la integración de los datos el catalizador para que exista una gran armonía tecnológica en los negocios, ¿no? Que exista una integración de datos en toda la empresa, que la empresa pueda dar una imagen completa, tener esa imagen completa de lo que es el negocio, ¿verdad? Que pueda entender bien a sus clientes lo que están demandando, si está una nueva tendencia, si algo está cambiando, que puedan ser capaces de integrando la información de sus diferentes departamentos y procesos, pues que sean capaces de identificar los nuevos roles, las nuevas oportunidades, pues para el beneficio del negocio, ¿verdad? Para el beneficio de la empresa. Bien, con esto estaremos terminando. Obviamente, pues hay muchas otras cosas más por mencionar en la parte de esto del Big Data. Se puede abordar desde diferentes enfoques, ¿no? Pero bueno, es lo que tenemos preparado para esta charla, y pues estoy atento para si hubiera alguna duda, algún comentario. Muchas gracias. Doctor Román, buenas tardes. Buenas tardes. La información expuesta me deja asombrado al momento de ver los números que arroja el crecimiento en la transmisión de los datos que viene a convertirse en este tema de Big Data. Es muy ilustrativo recibir esta información en la forma como nos la has presentado, y estoy seguro que la audiencia tendrá inquietudes y preguntas que desearán plantearle. Para darle seguimiento a esa parte del webinar, el maestro Rodrigo Rodríguez, nuestro experto dentro de la parte tecnológica operativa de la Universidad Da Vinci, estará moderando las preguntas, y para ello le cedo el micrófono. No sin antes mencionar que se encuentra también en este panel el doctor Pedro Damián, que seguramente deseará en algún momento participar en este bloque de preguntas y respuestas. Con gusto. Maestro Rodrigo, adelante. Buenas tardes. Pasamos entonces a la ronda de preguntas y respuestas. Algunas de ellas recogidas de los espectadores y asistentes a esta reunión, y algunas otras que nos han llegado a hacer de manera anticipada relacionado al tema de Big Data. Nos comentaban ¿cuál es el poder de procesamiento que se requiere para procesar estos volúmenes de datos? ¿Se requieren supercomputadoras, granjas de servidores, etcétera?
Pues, bueno, depende mucho la aplicación, pero la respuesta simple es, se puede decir que se requiere una gran capacidad de procesamiento, ¿no? Hablando de procesamiento en cuanto a ciclos de cómputo, disco duro, memoria, velocidad, diferentes variables que se pueden utilizar para hacer métricas, pero dependerá mucho de la información que se vaya a procesar, del tipo de proyecto, ¿verdad? Y la gran ventaja es que actualmente se tiene infraestructura, se tienen diferentes tipos de arquitecturas e infraestructura para hacer el procesamiento de diferentes proyectos donde esté implicado altos volúmenes de información o diferentes tipos de datos, ¿no? que estén cambiando de diferente forma. Y la respuesta es que no habría una sola solución, o sea, habría que analizar el proyecto, la necesidad, y se tendría que hacer una solución a la medida, ¿no? Quizás no sea necesario aplicar un procesamiento en tiempo real, quizás se puede hacer un preprocesamiento, a lo mejor si es un gran volumen de datos, pues verificar el tipo de fenómeno, el tipo de información que se está recuperando, y a lo mejor es suficiente con hacer un muestreo nada más. Dependerá de lo que se quiera hacer, tiene mucho que ver la aplicación, ¿no? O sea, cuál es la necesidad en particular. La gran ventaja es que hoy en día todo esto es factible, ¿no? Hoy en día todo esto se puede hacer con las herramientas actuales, ¿no? Como veíamos ahí en la lámina del panorama del landscape del Big Data, hay infinidad de soluciones tanto empresariales, open source, a nivel de hardware, a nivel de software, a nivel de infraestructura que podemos simplemente contratar y arrendar para el proyecto en particular. Entonces, la gran ventaja es que existe, ¿no? existe la solución, y se tiene que desarrollar obviamente una solución a la medida. Sí, adelante. Alguien escucha nuevamente, ok. La siguiente pregunta dice, ¿qué relación hay entre Big Data e Industria 4.0, así como Educación 4.0? Pues se utilizan en el contexto, en el argot de forma como sinónimos, ¿no? Lo que es la industria, el movimiento 4.0 es cuando se está aplicando precisamente la digitalización, ¿no? Es la cuarta revolución industrial, ¿no? Cuando el internet y la tecnología y el cómputo se está aplicando a los diferentes escenarios, a los diferentes procesos y servicios, ¿no? Entonces, tanto la industria 4.0 es esta industria que se está convirtiendo en forma digital, ¿no? O sea, donde la información, quizás de forma nativa sí es formato analógico o formato físico, pero existe un proceso de adquisición y de digitalización de estos datos para que puedan ser procesados de forma digital y obviamente generar mejores resultados, ¿no? O agilizar la parte de los tiempos, de los costos, ofrecer respuestas más rápidas. Y en la parte de la educación, pues lo vemos, ¿no? Lo vemos de forma cotidiana. Las tecnologías pues están cada vez más presentes en las escuelas. De hecho, ahorita mismo estamos experimentando, quizás de forma dramática, podemos decir, o bueno, el caso de ustedes también, DaVinci, que es un sistema de educación a distancia, ¿no? O sea, donde se hace un uso intensivo de las tecnologías de información. Nosotros en las universidades tradicionales, con esto de la contingencia y la pandemia del COVID, pues nos vimos forzados a digitalizarnos o
o adoptar estrategias de corte más digital, ¿no? O sea, de repente nuestras interacciones, nuestras charlas, nuestras clases, nuestras dinámicas, pues ahora son a través de plataformas, ¿no? Ya no fue posible hacer esa interacción cara a cara con los usuarios que tanto se extrañan, pues, pero está presente, ¿no? Entonces, el uso de estas herramientas, el uso de la tecnología, el uso de esta información, de estos métodos, de estos procesos que se pueden utilizar hoy en día gracias al Internet y a las tecnologías, pues es lo que se conoce como la incorporación al movimiento digital o al movimiento 4.0, ¿no? Aplicado a la salud, aplicado al gobierno, aplicado a la educación, a la industria o cualquiera de estos términos, ¿no? Muchas gracias. Hay otra duda que tenemos por aquí que comentan. Empresas como Google, Facebook, Amazon, Apple, definitivamente son empresas que llevan ventaja en este tema. En un futuro a mediano o largo plazo, ¿todas las empresas van a seguir este modelo? Y de ser así, ¿tienen realmente una ventaja sobre el resto? Sin duda, ¿no? Bueno, estas empresas que se mencionaron, pues son los grandes actores, ¿eh? Muchos de ellos son los que generaron estos métodos, estas herramientas, ¿verdad? Por ejemplo, Google donó parte de sus algoritmos y de sus herramientas para dar cabida al procesamiento del Big Data, ¿no? Los nuevos motores de procesamiento de datos vienen heredados de herramientas de Google, de Amazon, Microsoft, IBM, todas estas grandes corporaciones, bueno, no digamos del Facebook, ¿no? Que también nos dio, nos está dando nuevas herramientas, nuevas librerías para utilizarlos en la aplicación de la tecnología, ¿no? En nuestros diferentes escenarios. Y la gran tendencia es esto, ¿no? O sea, y obviamente estamos hablando a un nivel macro, ¿no? Estamos hablando de las grandes corporaciones, de las grandes empresas, de empresas que están creciendo, de empresas que tienen presencia en varias ciudades, que son transnacionales, que tienen presencia en varios países, grandes empresas que están creciendo y que saben que es la forma en que los puede hacer crecer más, ¿no? Y saben o deberían de saberlo, ¿no? Y de meterse a esta parte de que si no se meten si no se suben al tren, ¿verdad? Pues se pueden quedar atrás y puede ser la causa de que su negocio no prospere, ¿no? Y ejemplos hay muchos, ¿verdad? Quizás algunos de los más famosos en esto del famoso tren digital, pues está el caso de Netflix y Blockbuster. Yo conocí a Blockbuster muy de cerca en mi juventud porque trabajé en una tienda de estos videoclubs, ¿eh? Donde se arrendaban las películas en formato físico, ¿no? Me tocó las películas en formato beta, en VHS, me tocó ver cómo llegaba esa revolución digital que eran los DVDs, los discos, las películas ya en formato digital. Sin embargo, es conocido que esta empresa tuvo negociación y tratos con Netflix cuando Netflix apenas empezaba, ¿no? Y cuando Blockbuster era un gigante, ¿no? Tenía presencia en varios países, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Y bueno, la historia pues ya es conocida, ¿no? El Blockbuster ha desaparecido, ¿no? Su modelo de negocios no evolucionó, no se digitalizó, ¿verdad? No se subió al tren digital y pues fue quizás marcado, pero hoy en día no usamos Blockbuster, sino que utilizamos Netflix todos los días, ¿no? Y la aplicación o el nicho es el mismo, ¿no? Es el entretenimiento, ¿no? Es la capacidad de poder ver películas y en este caso bajo demanda, ¿no? Cambió completamente el enfoque, el giro del negocio, ¿no? Blockbuster era muy conocido por cobrar recargos por cada día de retraso cuando se te olvidaba entregar una película, ¿no? Y llevar el cassette, ¿no? De entrega, y te cobraban una multa, una penalización, y te cobraban por pieza, ¿no? Y acá el modelo de negocio pues es digital, ¿no? O sea, está un catálogo muy amplio, tú simplemente tienes que escogerlo, tú rentas una suscripción, una membresía por todo el catálogo, ¿no?
no es una renta individual por pieza o por película. Y bueno, ¿qué les voy a decir, no? De Netflix, pues todo el mundo lo conocemos, ¿no? Pero es un ejemplo, ¿verdad? Es un ejemplo de que sí, efectivamente, sí, las empresas tienen que estar ávidas, tienen que estar muy interesadas y estar al pendiente de cómo va evolucionando todo ese tipo de tecnologías, porque independientemente de que pueda ser que fracasen en su negocio, por el contrario, lo que puede hacer es que les dé muchos beneficios, ¿no? O sea, que puedan eficientar sus procesos, o puedan allegarse de mayores clientes, puedan reforzar sus programas de fidelidad con su clientela, ¿no? Entendiéndolos, ofreciéndoles productos que realmente sean los que les sean de utilidad, conociendo y sabiendo, mira, este cliente es el que hace una semana también estuvo con nosotros, o el que también hizo una cierta compra, pues a las 5 vamos ofreciendo un descuento, o vamos dando alguna promoción, ¿no? Cada vez se ve más eso, ¿no? A nivel aquí en México ya hay muchas empresas que lo ofrecen, ¿no? De repente yo tengo algunas suscripciones con algunas empresas tradicionales que ya están en internet, que ya están en línea, y de repente el día de mi cumpleaños me llega un correo, ¿no? Ofreciéndome un descuento del 10%, ¿no? En tu compra en cualquier departamento, por ser tu cumpleaños del día de hoy, un descuento especial, ¿no? Entonces, sí, es importante, creo yo, quizás no aplique en todos los escenarios o en todos los niveles, pero sí en las grandes corporaciones, sí en las grandes empresas, las empresas que quieran hacer de la tecnología un aliado. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, doctor. Ahora, una pregunta por aquí que me comentaban. De manera breve, comentar. ¿Cómo es el proceso para generar ingresos por medio de Big Data? Por ejemplo, Facebook, recientemente se había escuchado sobre un boicot por parte de grandes empresas como Coca-Cola para evitar promocionarse en Facebook debido a que Facebook de alguna manera no mostraba una posición adecuada frente a hechos recientes que han desatado todo tipo de eventos violentos en los Estados Unidos y demás comunidades relacionadas a la discriminación. El comentario principal es, ¿hay alguna ruta para poder generar ingresos por medio de Big Data? De ser así, ¿cuáles serían a lo mejor los 4 o 5 pasos básicos y cortos para conocer acerca de ello? Bueno, sí, sin duda, ¿no? Sin duda el beneficio, pues es, si lo vemos desde un punto de vista aplicado a una empresa o de corte empresarial, pues es obtener beneficios, ¿verdad? Obtener ganancias, ¿no? Obtener utilidades. No hay una receta, ¿verdad? No hay una receta genérica, hay que conocer, ¿verdad? Hay que conocer el negocio, ¿verdad? Quizás tenga que ver con algunas de las láminas que mostrábamos ahí, que tiene que ver con la parte de lo que se hace el análisis de los datos, ¿verdad? O sea, con los diferentes perfiles. Es importante conocer el dominio, ¿verdad? Conocer el área de aplicación, conocer el modelo de negocios, ¿no? Si queremos hacer una aplicación, algún servicio que nos dé grandes utilidades, grandes ganancias, pues tenemos que conocer el mercado, ¿verdad? Tenemos que conocer de qué se trata, ¿no? No es nomás llegar y aplicar gran capacidad de procesamiento, inteligencia artificial y todo esto, sino que se tiene que tener una noción. Se tiene que conocer la necesidad, ¿verdad? De tratar de identificar el nicho del mercado. Y todo esto lo que viene a hacer es, está muy relacionado con los conceptos de digitalización y optimización, ¿no? O sea, ¿por qué se digitalizan y por qué se hace todo esto? Para hacer mejor los procesos, ¿no? Para hacerlos más rápido, para tenerlos de forma oportuna, ¿no? Procesar grandes volúmenes de datos utilizando las tecnologías y las computadoras, pues hoy en día se puede hacer en un clic, ¿no? O sea, se puede hacer en un abrir y cerrar de ojos, se puede hacer en cuestión de milisegundos, ¿no? Si lo viéramos desde un enfoque tradicional y esos mismos procesamientos o esos análisis de esos datos, si lo tuvieran que hacer personas, pues quizás se tardarían meses o semanas. De aquí a que se recopilan todos los datos, después de que se les da un cierto formato, después de que se hace una estandarización, desde que se generan reportes, de que estos reportes son ordenados, que son leídos, que son interpretados. O sea, todo lo que antes se hacía de una forma tradicional en las empresas, pues hoy en día se pueden hacer
con estas grandes facilidades de poderse hacer utilizando la tecnología, ¿no? Utilizando la inteligencia artificial, el machine learning, ¿no? El aprendizaje en máquina, ¿no? Para que lo pueda hacer más rápido, incluso pueda detectar cosas que no son visibles a simple vista, ¿no? Aquí la receta o la recomendación sería allegarse de un equipo, ¿no? Allegarse de un equipo de gente multidisciplinaria, ¿no? Que cubra todos esos posibles perfiles, ¿no? Alguien que sepa muy bien de negocios, ¿no? Alguien que mueva, ¿no? Alguien que sea la cara, alguien que sea el contacto con los accionistas, con los que van a poner el dinero para la empresa, que conozca bien de ese negocio, que tenga quizás esa idea, ¿no? esa área de oportunidad, y que tenga el equipo técnico que lo pueda llevar a cabo, ¿no? Un experto en análisis de datos, un experto en procesamiento de datos, un experto en la parte de tecnología, en la parte de tecnología en la nube, en cómputo, etcétera. Un conjunto de gente, ¿no? De alguien que sea capaz de hacer ese arreglo, esa formateo, esa visualización de los datos, ¿no? Ahorita con esto de la pandemia del COVID, pues están proliferando mucho las gráficas, ¿no? Las gráficas, las estadísticas, los reportes, pero a veces queda la impresión como que no está claro qué significa, qué representa eso. Bueno, tener gente experta en eso, para que esa información pueda ser mostrada de una forma en que cualquier persona pueda entenderlo. Bueno, no cualquier persona, sobre todo la persona idónea, ¿no? Que sería la gente que va a tomar las decisiones. Entonces ahí la recomendación sería pues allegarse de un equipo multidisciplinario que incluya estos 3-4 perfiles, ¿no? Y que puedan tener esta capacidad de implementación y de aplicación de toda esta tecnología, ¿no? Del Big Data, del Machine Learning, de visualización y de la parte pues del conocimiento propio del negocio, ¿no? Para que sea un éxito. La gran ventaja es que existen estas personas, existen estos profesionales que se están capacitando, que se están habilitando, ¿no? Y además existe la infraestructura, ¿no? Existe la tecnología, y sobre todo lo importante, o sea, que no tienes que comprar, o sea, no tienes que hacer grandes inversiones como antes, ¿no? Antes, si querías montar una gran aplicación o hacer un gran procesamiento, tenías que comprar un servidor, ¿no? Tenías que comprar un servidor que quizás te costaba 100,000 pesos, ¿no? Y en ese servidor ibas a montar algunas aplicaciones y ibas a echar a andar ahí, ibas a hacer el procesamiento. Hoy en día, en lugar de gastar en un servidor que te cuesta 100,000 pesos, puedes pagar 10,000 pesos de renta de servicios en la nube, ¿no? Y entonces te ajustaría para 10 meses. Por decir algo, ¿no? Obviamente pues, dependerá la aplicación y el tipo de negocio, ¿no? Pero está la gran ventaja de que hay mucha oferta, ¿no? Y es muy fuerte, ¿no? Y son las grandes empresas las que ofrecen su tecnología, su infraestructura como un servicio, donde incluso nada más pagas lo que consumes, lo que usas. Muchas gracias. Vamos a cerrar con una última pregunta. Les agradezco muchísimo a todos los espectadores, a todos los asistentes a este webinar. Ha habido una gran participación, tenemos decenas de preguntas para el doctor Román, que vamos a hacerle llegar de manera personal para que sea atendida de manera puntual y precisa para cada una de sus inquietudes. Vamos a una última pregunta y posteriormente les pido de favor a todos los asistentes que nos respondan una encuesta muy breve. Me gustaría saber qué opinan de estos webinars, también qué tipo de temas les gustaría que se desarrollaran aquí en este medio de comunicación y les interesa construir de alguna manera canales de comunicación adecuados, canales de comunicación que aporten muchísimo en esta época que evidentemente la información está tomando una fuerza impresionante. Nuestra última pregunta dice así. Hay varios, de hecho son varias personas que coinciden en dudas muy similares. ¿Qué algoritmo o software recomienda para explorar, administrar o implementar Big Data? SQL pudiera utilizarse para administración de Big Data. De manera general, ¿qué herramientas requiere alguien que desea adentrarse en el campo de la Big Data?
Bueno, la respuesta similar a anteriores es que no hay una sola herramienta, no hay una sola tecnología, no hay un solo software, no hay un solo camino a escoger. Sí hay ciertos perfiles, me voy a regresar a algunas láminas, no sé si todavía tengan la visualización de la pantalla, pero sí podemos mencionar algunas habilidades, algunas competencias genéricas que se pudieran tener, ¿no? Por ejemplo, en un perfil que estaría más orientado a un análisis de datos, un data scientist, está más fuerte la parte del conocimiento matemático en el fondo, ¿no? La gran ventaja que se tiene hoy en día es que muchas de todas estas métodos, de estos procesos, de todos estos desarrollos estadísticos, de pruebas y todo eso que anteriormente incluso se hacía a mano, hoy en día hay muchas herramientas que ya lo hacen, ¿no? Y por ejemplo, quienes se dedican a esto, quizás basten con 2-3 líneas de código, ¿no? O sea, una línea donde, obviamente utilizando la herramienta que puede ser un entorno de desarrollo integrado donde tenga todas estas facilidades, pero simplemente se invoca o se hace referencia a una librería o a un paquete, ¿no?, que ya tiene las funciones matemáticas o tiene los métodos particulares de ese tipo de procesamiento, ¿no? Y obviamente pues la persona tiene que estar capacitada, tiene que saber qué es lo que hace en el fondo, ¿no? O sea, para qué sirve, cuál es la finalidad y saber cómo inyectarle información, ¿no? Cuáles son los parámetros que va a utilizar, dónde va a inyectar los datos que son de entrada, cuáles son las variables o los parámetros para optimizar o para configurar el método, ¿no? Cuántas iteraciones, cuáles van a ser los criterios de paro, o cómo puede evaluar si el resultado ese es el más apropiado, ¿no? Hay toda una parte de fondo, y son diferentes roles o habilidades. Aquí hay algunos, ¿no? Si alguien está interesado en esta parte de irse metiendo en este mundo de la ciencia de los datos, de machine learning, pues hay muy buenas noticias, ¿no? O sea, hay institutos, hay universidades formales que ya están ofreciendo especialidades o al menos cursos sobre machine learning, cursos sobre procesamiento o preprocesamiento de datos, o de métodos estadísticos, ¿no? Lo que antes era un curso de estadística, ahora se está convirtiendo en cursos de machine learning, ¿no? Incluso en internet, ¿no? O sea, hay una gran cantidad de información en plataformas de cursos, ¿no? En donde pueden estarse capacitando, habilitando, ¿no? Quizás redondeando un perfil, ¿no? O sea, si ya van por un enfoque técnico, tienen habilidades ya fuertes en la parte de lógica y la parte de programación y usan ya algún lenguaje estructurado y además algún lenguaje como SQL para el procesamiento de los datos, pues hay muchas cosas que un data scientist puede hacer con R o con Python, pero que alguien que tiene un fuerte expertise en base de datos lo puede hacer con SQL también, ¿no? Aunque hay librerías especializadas, ¿no? Pero bueno, la gran ventaja es que a diferencia de hace algunos años, algunas décadas, hoy en día hay muchos recursos de información. Entonces, esos recursos de información pues están ahí para usarlos, para utilizarlos, ¿no? Y probarlos, ¿no? Y sí puede ser muy probable que para el proyecto A se tenga que utilizar este framework o este tipo de tecnología o este tipo de escenario, y a lo mejor para un proyecto B se utilice otro totalmente diferente, ¿no? O a lo mejor en un tercero sean híbridos, ¿no? A lo mejor en algunos se van con la plataforma de Google, en otros se van con la plataforma de Azure, de Microsoft, en otros estarán hosteados en Amazon, en AWS, o etcétera, ¿no? O sea, a lo mejor en algunos casos va a ser en un contexto muy local, ¿no? Hay muchas plataformas, ¿no? Muchos recursos de información. De hecho, en esta lámina está aquí un portal, ¿no?
este portal que se alcanza a ver aquí, el link, cadennuggets.com, es un portal especializado en Discovery Knowledge, descubrimiento de conocimiento. Y es un portal que estéticamente es así medio fequito, o sea, no tiene un muy buen look and feel, pero tiene mucha información, tiene mucho contenido de diferentes herramientas, incluso de recursos gratuitos. Hay varios posts ahí de libros que puedes encontrar en internet que están gratuitos, muchos recursos, mucha información. Entonces, aquí la invitación es pues a llegarse de recursos y designarle tiempo, ¿no? Y esto viene muy fuerte, ¿no? Viene muy fuerte, incluso si lo quieren ver desde el punto de vista económico, ¿no? Estas áreas de data scientist, de data engineer, de gente especializada en procesamiento de datos con Big Data, están siendo uno de los puestos más altamente requeridos en Estados Unidos. Y bueno, quizás esto va a permear en otras comunidades, en otros países, ¿no? Pero para la parte de inteligencia de negocios o analítica de negocios, pues la gente que se prepare en estas áreas, uno, no le va a faltar trabajo, no le va a faltar el trabajo y muy probablemente pues, se puede dar el lujo de escoger, ¿no? Escoger al mejor postor, bueno, al mejor ofertor, ¿no? Bien, pues muchas gracias. Cerrando esta idea, lo que comentaba el doctor Herrera, la Universidad de Avicii, viendo estas tendencias e identificando también estas áreas de desarrollo, se encuentra trabajando en lo que son sus programas de certificación relacionados a los temas que se estarán viendo en este webinar. Y los invitamos a solicitar más información al respecto, quien así lo desee, para poderles de manera puntual hacer llegar información acerca de estos programas de certificación y demás programas académicos, y talleres, webinars y cursos que estaremos ofreciendo a través de diversos medios.